Pues buenas tardes a todos y gracias por venir. Vamos a tener hoy una mesa redonda que va a tocar un tema que la verdad es que es poco conocido en general, que es sobre la política científica y la diplomacia científica. Pero es un tema que en estos últimos 2 o 3 años está cogiendo fuerza, quizá por el hecho de que, como sabéis bien, pues Inglaterra se salió de la Unión Europea y eso ha conllevado pues toda una serie de acciones y de movimientos, y no solamente a nivel económico y a nivel social, político, sino también a nivel científico, en el sentido de que realmente pues la gente que está trabajando en ciencia y que está en Inglaterra no sabe muy bien cuál va a ser su futuro. Y realmente pues desde hace un par de años hemos empezado ya a tener alguno de estos actos, como el que celebramos hoy aquí en la universidad. Este es un acto que está organizado por la cátedra de la Fundación Quaes y de la Universidad Politécnica, y que se enmarca un poco dentro de todo el ciclo de seminarios y de actividades científicas que se hacen. Y para discutir este tema contamos con 2 personas realmente que tienen una experiencia muy importante, interesante y larga. Una de ellas es Sara Cebrián, que es agregada de Ciencia e Innovación en la Embajada Británica. Sara es ingeniero agrónomo, estudió en la Universidad Politécnica de Madrid, hizo una estancia en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, y también luego posteriormente un máster en Dirección de Calidad y Medio Ambiente. Ella después empezó a trabajar en una consultoría estratégica como gestora de programas de investigación financiados por la Comunidad de Madrid, y en el 2008 dio el salto ya a trabajar en la Embajada Británica como agregada de Ciencia e Innovación, coordinando la actividad de diplomacia científica en España y Portugal. A partir de ese momento ya, Inglaterra tiene una tradición un poquito más amplia y más contundente que la nuestra, que la española, en este campo, y a partir de ese momento pues ella empezó a facilitar la colaboración en I+D con el Reino Unido y alineación de políticas científicas en áreas como la investigación en cáncer o energías renovables. Y por otro lado contamos con Lorenzo Melchor. Lorenzo Melchor estudió biología en la Universidad Complutense y luego hizo el doctorado en la Universidad Autónoma, en concreto en el CENIO, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y tiene pues una larga trayectoria en el ámbito de la investigación científica. Tiene 13 años de experiencia en biomédicas, trabajando fundamentalmente en el ámbito de la genética del cáncer, y desarrollando su carrera también en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y luego posteriormente como postdoc en el Institute of Cancer Research en Londres. Él empezó en el año 2015, es cuando decide dar el salto y dejar la parte más científica pura y dura y dar el salto a la diplomacia. Es muy diplomático. Y entonces se marcha como coordinador científico también en la Embajada de Londres. Y bueno, pues desde ese momento empieza a trabajar en esa línea, realmente empieza a abrir esa área de trabajo que no existía en España, y entre sus funciones incluye ofrecer asesoramiento científico, fortalecer la diplomacia científica, promover la colaboración bilateral, organizar actividades científicas, etc. No voy a continuar con estos detalles. Yo creo que con esta presentación de nuestros 2 ponentes es suficiente para empezar esta mesa, que no va a consistir en charlas o charlas cortitas de cada uno de ellos, sino que está abierta totalmente a preguntas que queráis hacer, que queráis dirigirles, que estéis interesados en conocer en relación con este área.
que antes de nada yo lo que les pediría a cada uno de ellos es que nos definieran ese concepto de política científica y de diplomacia científica. Entonces, si uno lo hace de política, que el otro lo haga de diplomacia o viceversa, como prefiráis. ¿Sara? Empieza tú, Sara. Empiezo yo. Bueno, antes de nada, porque crea mucha confusión, aprieto el micro. ¿Ya? ¿Mejor? Vale. ¿Quiénes somos cada uno y para quién trabajamos? Porque es un poco lioso que uno está en Madrid, el otro está en Londres. Yo trabajo para el gobierno británico y estoy en la Embajada Británica en Madrid. Y aquí mi compañero Lorenzo trabaja para... el gobierno español y estoy en la Embajada de España en Londres. O sea que hacemos mucho lo mismo, pero en sitios distintos, ¿no? El mismo tipo de trabajo desde un lugar distinto. ¿Qué es diplomacia científica? Es una pregunta muy buena. Yo diría que la diplomacia científica es una herramienta más de la diplomacia tradicional, ¿no? Es una pistola impresionante que podemos utilizar para lanzar la política exterior de un país, ¿no? Es donde se cruzan la ciencia y la política exterior. Los agregados de ciencia, como otros diplomáticos, están ubicados en los ministerios de Exteriores. Y la relación científica entre los países es muy importante porque parte de los científicos. Los científicos son personas acostumbradas a colaborar juntos por encima de todo y por un bien común, ¿no? Decía Pasteur que la ciencia no tiene barreras. Y es ahí cuando uno se da cuenta de que esa colaboración científica y esa relación que existe entre dos países porque colaboran en ciencia muchas veces no existe en otros ámbitos. Y se puede llevar esa colaboración científica y esa relación bilateral a otros campos de la política exterior. Puede ser una herramienta que utilicemos para en cierta manera, hacer una apertura mayor de ese abanico de diplomacia tradicional. Vale, así mejor, vale. Bueno, pues eso. Vale, Sara. Eso. Bueno, en primer lugar es agradeceros la asistencia, deciros lo afortunados que sois, no de tenernos a nosotros hoy aquí, sino de tener este ciclo de actividades de la Fundación Quaes, porque cuando yo estaba en la Complutense, en la universidad, no tenía ningún tipo de foro de este estilo. Y creo que es muy bueno para que abráis la mente y recibáis más mensajes, aparte de los característicamente docentes que recibís en vuestras clases y en vuestras prácticas. A mí se me ha dejado la política científica, ¿no? Bueno, pues la política... La has elegido. Bueno, la política científica es el conjunto de leyes, normas, programas que van encaminados para el fomento de la ciencia, tecnología e innovación. Y es fruto de la interacción y el trabajo entre científicos y políticos. Eso es política científica. Diplomacia científica se parece un poco, pero no es netamente política científica. La diplomacia científica se va a escuchar más y más, y a vosotros os interesa porque sois ingenieros agrónomos, o lo vais a ser, porque tenemos una serie de retos sociales más globales que nunca, como son el cambio climático, el envejecimiento de la población, la escasez de recursos naturales, las pandemias. Todas esas cuestiones tienen soluciones científicas, pero que un único país no puede acometer por sí solo. Tiene que ponerse en contacto y colaboración con otros países en cumbres internacionales donde el asesoramiento científico experto permite que los diplomáticos también se pongan de acuerdo para acometer y enfrentarse a estos retos sociales. Bueno, el asesoramiento científico es otra disciplina que en este caso está concretamente centrada en la política exterior de un país. Por lo tanto, muy cortito, la diplomacia científica va sobre meter la ciencia en la acción de las embajadas. Porque si no, las embajadas están haciendo muchas otras cosas, súper interesantes y útiles, pero es que hay que incluir ciencia. ¿Y la colaboración científica, entonces, dónde se encaja o cómo se encaja entre política, diplomacia?
porque lo del cambio climático, etcétera, es realmente un trabajo de colaboración científica entre distintos países. O sea, hay que distinguir política científica, diplomacia científica y cooperación científica internacional. En la cooperación científica internacional es una colaboración entre científicos, donde no hay intereses de la política o de la política exterior. Y esa cooperación científica se queda habitualmente en los laboratorios. Cuando los resultados de esa cooperación científica puede tener un impacto en las políticas nacionales o políticas exteriores de los países, es cuando ya empezamos a hablar de lo que sería una política científica o una diplomacia científica. Ok, entonces, por ejemplo, todos los proyectos que se desarrollan en el ámbito de la Unión Europea, el Horizonte 2020, ¿cómo lo encajaríamos como ejemplo de todo lo que estamos hablando? Bueno, pues yo veo desde luego lo que decía Lorenzo, es los proyectos Horizonte 2020, es colaboración entre países, es afrontar retos de manera global y en colaboración, porque no hay otra manera de hacerlos, porque son demasiado grandes como para no hacerlos en colaboración, pero desde luego lo encajas dentro de un ámbito y un contexto de política científica, porque la Unión Europea se sienta a decidir cuáles son las prioridades para los socios europeos y dónde hay que invertir dinero. Entonces es esa política científica la que define las prioridades, coloca el dinero para investigar en esas prioridades, y son los investigadores los que piden dinero de ese fondo europeo para colaborar conjuntamente en las áreas que han sido definidas como prioridades. Luego, aparte, existen algunas cooperaciones científicas internacionales que necesitan del apoyo de múltiples países para llevarlas a cabo. Y una es, por ejemplo, el CERN. ¿Habéis oído hablar del CERN? ¿No? El colisionador de partículas en Suiza es un claro ejemplo de diplomacia científica, porque se construyó en una época de posguerra para que científicos de países enfrentados empezaran a colaborar en algo que los atraía juntos, que era pues la física de partículas. Y poco a poco ese consorcio fue añadiendo países, y tienen detrás también un ejercicio diplomático de cómo se van uniendo más países y cómo se van acomodando. Pero un ejemplo también que quizá os resulte clarificador es el Reino Unido tiene una figura que se llama el asesor científico jefe. Normalmente es un científico súper conocido, es un científico de primer orden que se sienta al lado de cada uno de los ministros a proporcionar evidencia científica para la toma de decisiones. Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando el Reino Unido decide que es un país pro energía nuclear, es porque la evidencia científica de la comunidad científica en Reino Unido dice que la energía nuclear es limpia, es segura y es barata. Entonces el ministro toma la decisión o el gobierno toma la decisión teniendo en cuenta uno de los factores que pone encima de la mesa es que dice la evidencia científica. Ese es el asesoramiento, ¿no? Se une mucho con la diplomacia científica, van de la mano. Por ejemplo, cuando el accidente de Fukushima, ¿no?, que me imagino que todos recordaréis, en ese momento el gobierno de Japón se pone en contacto con el gobierno británico y nuestro asesor científico del Ministerio de Exteriores, el señor que se sienta al lado del ministro de Exteriores para darle la evidencia científica, viajó a Japón con una delegación de expertos británicos en energía nuclear, ¿no? En ese momento las relaciones bilaterales entre el Reino Unido y Japón no pasaban por su mejor momento. La diplomacia tradicional no estaba consiguiendo los resultados que debía, ¿no? Pero después de ese hecho en el que este asesor británico va con ese grupo de expertos y se pone allí, se remanga y ayudan al gobierno japonés a intentar solucionar esa crisis de la mejor manera posible, las relaciones bilaterales de la típica y la tradicional política exterior mejoraron entre los dos países, ¿no? Es como una diplomacia está al servicio de la otra, si quieres. Tengo una duda sobre eso que acabas de decir. ¿En España existe un papel similar al papel de investigador jefe que asesora? No existe de momento, pero el gobierno español lo cubre Lorenzo, así que te cedo la pregunta. En España, el asesoramiento científico, existen comisiones de asesoramiento científico. Lo que pasa que
el asesoramiento lo ofrecen para el desarrollo de políticas científicas, ¿vale? No para incluir la evidencia en la toma de decisiones. No obstante, los primeros proyectos pilotos, pues uno de ellos es el que te está hablando. Yo estoy aportando asesoramiento científico dentro de la embajada y es un primer paso en España para avanzar en este sentido. A lo mejor, si estás siguiendo las redes sociales, bueno, pues hay una iniciativa de científicos que está tomando mucho impulso en las últimas semanas, que se llama Ciencia en el Parlamento, y es para incluir asesoramiento científico en el desarrollo de las políticas públicas, en el proceso legislativo, aportando la evidencia de manera objetiva, apartidista, para que el político, cuando desarrolle la ley y tome su decisión, pues pueda elegir si coge la evidencia o no. Al final su decisión es suya, pero ahora ya podrá elegir coger datos, ¿vale? Muy bien. Tengo otra duda. ¿El asesoramiento en Inglaterra es público? Es decir, cuando el investigador jefe, como tú lo has llamado, hace un asesoramiento, ¿ese asesoramiento es público para todos o se queda dentro de esa habitación junto con los ministros que estén allí tomando la decisión? Bueno, es público en cuanto a que ese señor, que normalmente está en una universidad o en un centro de investigación durante 4 años, se desplaza al gobierno y un número de días a la semana trabaja en el ministerio correspondiente, con lo cual es público, es financiado por el gobierno británico. Y lo que ese señor diga, haga o lo que asesore es público, porque es un funcionario público. Sí que es verdad que no es una cosa que se publique, ese señor no hace una declaración diciendo yo he asesorado al ministro en determinada área, ¿no? Sino que le asesora y eso queda como otros asesores que asesoran al ministro en la toma de decisiones. Es verdad que normalmente son personas muy activas, que visitan las otras embajadas o que visitan a los otros ministros, que visitan a otros asesores jefe en otros países donde hay una estructura parecida. O sea, que sus declaraciones sí son políticas, o sea, sí son públicas cuando van en actos públicos, pero lo que le dice al ministro en ese momento pues queda como el resto de consejos de sus asesores entre esas 4 paredes, en cierta manera, ¿no? Dicho eso, conviene destacar un ejemplo de éxito de asesoramiento científico en España que se dio con la crisis del ébola. Si os acordáis, los 3 primeros días de la crisis del ébola fue un caos informativo, había muchos problemas, no se sabía qué estaba pasando, no se sabía cómo contener la situación, y hasta que se montó un comité científico asesor que empezó a tomar las riendas de la comunicación, del asesoramiento sobre cómo continuar durante la crisis, y fue bastante exitoso. Lo que pasa que es un asesoramiento científico para una crisis concreta. Puntual, ¿no? ¿Vale? Vale. Gracias. Lorenzo, has dicho que hace poco ha empezado este programa de ciencia en el Parlamento, ¿no? Primero, ¿cómo ha sido recibido por el Parlamento? Y segundo, ¿ha habido alguna acción concreta que el Parlamento haya dicho, ok, pues la tengo en cuenta? Bueno, o sea, voy a decir lo que se puede ver en redes sociales, y si estáis interesados en esta iniciativa es cienciaenelparlamento.org. Os podéis adherir a título personal y a título de instituciones también. Si Fundación Quaes quiere dar su apoyo, los impulsores de la iniciativa van a estar encantados. Lleva funcionando 30 días. Y en 30 días han conseguido más de 1.500 adheridos, más de 70 entidades adheridas, y efectivamente se ha reunido con la presidenta del Parlamento, Ana Pastor, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, con la comisión de I+D+I, y va a tirar para adelante. La iniciativa consiste en un encuentro de 2 jornadas a finales de noviembre, posiblemente, donde habrá una serie de debates sobre presentación de evidencia en determinados temas concretos, que no necesariamente tienen que ser científicos, como por ejemplo podrían ser pues, las fake news o las noticias falsas, los bulos, o el uso de Internet, o cosas de esas, cómo se presenta la evidencia.
Entonces, sobre todo la iniciativa va a funcionar para generar confianza entre científicos y políticos, porque a menudo, aunque puede que hablan el mismo idioma, a veces hablan en longitudes de onda distintas y parece que no se entienden uno con el otro. Bueno, pues para eso creo que esta iniciativa va a romper el hielo. Es una iniciativa totalmente independiente, ciudadana, que podéis verlo todo y en la cual pues yo me he adherido a título individual y la FECIT también se ha adherido como institución. ¿Queréis hacer algún comentario? Si os está resultando un rollo, también lo podéis decir. Si hablamos de otra cosa. David. Gracias. Yo tenía curiosidad por lo que has preguntado antes también del tema del programa este de Beatriz Galindo que se ha lanzado ahora desde el Ministerio. Tengo varias preguntas, ¿no? Bueno, la primera respecto a la valoración que siempre se le ha dado a la ciencia en este país. Justamente esta mañana en la radio comentaban, ¿no? Una reducción de un 30 y tantos % de inversión en investigación y desarrollo desde el 2009 al 16. Y entonces quería preguntarte respecto a la parte, lo que afecta a ti, porque tú dependes del gobierno español, ¿no? Entonces, ¿tú ves ese menosprecio que se han tenido estos últimos años por la ciencia, se ve también en la parte de diplomacia científica, en diplomacia y política científica? Y luego, este tipo de programas tipo Beatriz Galindo, que está intentando rescatar a investigadores españoles que han estado en el extranjero, llevan en el extranjero muchos años, hay 2 programas, para juniors y para seniors, que priorizan eso, es una investigación de excelencia, de alto nivel, posiblemente con presupuesto propio, es decir, proyectos de investigación asociados a ese investigador que se los pueda traer de vuelta. Ese es un poco el volver un poco a casa, ¿no? Entonces, un poco cuál es vuestra visión en este tipo de programas. Y después, respecto a la parte de diplomacia y política científica, has comentado el CERN de la época de la recuperación de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, esto ya tiene 50 años, ¿no? Entonces, yo tampoco he visto una gran cantidad de iniciativas similares en los últimos años. Por lo tanto, esa parte de diplomacia y política científica, esa parte de diplomacia científica, tampoco ves una gran colaboración más allá de, bueno, a nivel de la Unión Europea, que es todo el tema de proyectos europeos, ¿no? Es decir, pero, por ejemplo, incluso en los proyectos europeos, por ejemplo, tienes una convocatoria muy competitiva, como son las RCs, ¿no? Que es a nivel individual. Por lo tanto, no es tan importante tampoco esa cooperación. Por lo tanto, ¿dónde quedó esa parte de esa cooperación? Vamos a cooperar para salir de esta después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Dónde quedó, ¿no? Son varias preguntas, ¿eh? Bueno, voy a intentar resolverlas, ¿vale? Por una parte, recortes y tal, me estás hablando de política científica. Yo no soy ningún político y bueno, lo que sí que puedo decir es que España, a diferencia del Reino Unido está asentado en una larga tradición de ciencia, tecnología, innovación que se remonta pues, hace 400, 500 años. La Royal Society se funda en 1661 y de hecho, lo siento porque seguramente lo vas a decir luego después, la Royal Society elige a un Foreign Secretary, un secretario de Asuntos Exteriores, antes que el propio gobierno británico, para que os hagáis una idea. La Real Academia de Ciencia Española hasta 1880 creo que es, no se funda. Y luego aparte, pues este país realmente ciencia a nivel competitivo, mundial y abierto, con fronteras abiertas, lleva 40 años y en 40 años se ha hecho bastante, se ha hecho mucho. Se ha conseguido que España pase del puesto, creo que era 33, en número de publicaciones científicas, al número 10. Por supuesto, la crisis ha sido un golpe muy duro y a lo mejor algunos de los efectos todavía quedan por ver, pero en lo que respecta a diplomacia científica, las acciones que hemos desarrollado desde la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología han ido en completa coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, en una colaboración y un aprendizaje mutuo muy bueno, que nos han hecho pues, ser citados en informes a la Unión Europea precisamente como un ejemplo de país innovador en diplomacia científica, junto con Suiza. Y además pues, hemos conseguido un proyecto europeo de investigación en diplomacia científica donde la FECIT es un practicante de la diplomacia científica. Y eso ha sido un proyecto europeo, por lo tanto,
estamos haciéndolo bien, aunque somos unos recién llegados en el tema de la diplomacia científica y lo estamos haciendo en muy buena coordinación con nuestros colegas de exteriores. Luego, aparte, pues los programas de atracción, a mí me gustaría que saliera el Beatriz Galindo, que saliera otro aquí en la Comunidad Valenciana, en la de Castilla-La Mancha, en todas las comunidades autónomas tendrían que lanzar un programa de captación de talento, con el requisito de que sea talento de cualquier nacionalidad. Porque si no, luego hay convocatorias que lo mismo quedan desiertas, si necesitas que sea asturiano o cántabro, ¿no? Y es que la ciencia no tiene fronteras y cuando tú estás en el Reino Unido y ves que el 35% de la plantilla universitaria es internacional y lo comparas con el 3% exiguo que es la Universidad Española, pues dices, necesitamos más talento. Y españoles emigrado a traerlo, pero a mí me encantaría que aquí vinieran italianos, franceses, rusos, británicos, de todas las nacionalidades. Y bueno, pues en atracción de talento, España ha sido segunda en atracción de Marie Curie este año, solo por detrás del Reino Unido. Por lo tanto, va yendo bien. Pero todavía hay que hacer mucho más. Y ya finalmente, darte dos ejemplos de iniciativas de diplomacia científica actuales. Una es el colisionador de partículas Sesame, que se está construyendo en Oriente Próximo, en Jordania. Un lugar que llevan más de 2000 años en conflicto. Ahí van a montar ese colisionador para que científicos de Irán, de Irak, de todos los países de esa zona colaboren para encontrar nuevas partículas. Perdona, cuando dices van a montar... Están construyéndolo ya. ¿A quién te refieres con van a montar? Es un consorcio internacional, participado fundamentalmente por los países de la zona, más luego países de fuera, y lo están construyendo. Está muy impulsado precisamente por la reina o la princesa, ¿no? La princesa de Jordania lo está impulsando ella misma. Y luego, por otra parte, un proyecto que lidera España en diplomacia científica se llama el proyecto PRIMA, que a lo mejor a alguno de vosotros os interesa, porque es para investigación de recursos naturales, de sostenibilidad de agua y en zonas de sequía y agricultura y demás. Y las oficinas centrales es un proyecto de diplomacia científica europeo y las oficinas están asentadas en Barcelona. Y lo ha conseguido el actual gobierno. Sara, ¿algo que añadir? Yo creo que ha cubierto todas las preguntas. Me apunto a la siguiente ronda. Largo, lo siento. Pues yo la siguiente ronda no es exactamente la siguiente ronda, era una pregunta que quizá va más dirigida también a España que a Inglaterra, bueno, porque es no pasa nada. Realmente los científicos somos muy escépticos en general, siempre con todas estas cuestiones de política científica, diplomacia científica, etcétera. Entonces, ¿cómo están acogiendo realmente los científicos estas actividades o estas acciones? ¿O están respaldándolas? ¿Están, no sé? Bueno, a ver, hay que ser conscientes de que los científicos españoles en el exterior no es una comunidad homogénea. Tú ahí vas a tener gente que se ha ido porque ha querido y porque quiere progresar en su carrera y quizás no contempla volver. Los hay que se han ido y porque han querido también y quieren mantener lazos de algún tipo con España. Y los hay que se han ido porque no han tenido otra oportunidad y se han ido enfadados. Y bueno, pues cualquier iniciativa que no vaya en pos de subir el presupuesto de I+D nacional y mejorar los programas de atracción de talento, pues son cosas que insulsas, ¿no? Dicho eso, nosotros desde estas embajadas estamos colaborando mucho con las asociaciones de científicos españoles en el exterior, que más bien pues, son del perfil bueno, es también un perfil heterogéneo el que tienen en los miembros, pero quieren cambiar o ayudar a cambiar a España, incluso aunque están fuera. Y alguna vez lo han comentado como España me ha dado mi formación, yo quiero devolverle a España
lo que pueda, aunque esté aquí, porque creo que desde el exterior puedo proponer cosas para mejorar España que en el futuro me pueden permitir volver. Pues Sara, ¿qué hacen los científicos vuestros? Pues nuestros científicos, creo que tu pregunta era ¿qué les parece esto de la diplomacia científica? Sí, bueno, sí. Pues a los científicos británicos les parece fabuloso. La verdad es que todos en general nos reciben con los brazos abiertos, todos quieren colaborar con España, con otros países. Yo tengo homólogos en todos los países prácticamente y organizamos cosas bilaterales, organizamos encuentros a lo mejor solo europeos, solo de 3 países, solo de 3 regiones, solo de 2, solo de 5. Y los científicos van allá donde les parece que está el interés, o sea que fenomenal. No me he encontrado, la verdad, en 10 años de experiencia, en 10 años, ni una sola vez un científico que no haya querido colaborar con otro en otro país, nunca. ¿Y cómo son las relaciones entre Reino Unido y España? Pues son fabulosas, te diré. No, pero por daros datos, y la FECIT, que es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que es pues donde se encuadra Lorenzo, publicó un informe hace muy poco que presentamos en la residencia del embajador en Madrid, que decía que pues para España Reino Unido es el segundo colaborador a nivel internacional, es el segundo partner, el primero europeo, el segundo a nivel internacional. Es una cifra impresionante, ¿no? El primer socio europeo para España es Reino Unido, es absolutamente tremendo. Si bajamos a nivel Horizonte 2020, solo en las colaboraciones que ocurren dentro de los programas europeos, para Reino Unido España es el segundo después de Alemania. Es tremendo, es una unión que es muy fuerte, que es muy sólida, que ocurre en muchas áreas, no solo el área de salud o el área de energía, que son las más conocidas, no es solo medicina, es física, es ingeniería, es astronomía. Es una relación fortísima, es una relación... No conozco un investigador en Reino Unido que no esté colaborando con alguien en España y viceversa. Muchas veces en los eventos que organizamos nos cuesta acotar el número de investigadores que van a ir o de universidades que vamos a involucrar, porque son tantas y todos tienen tantas colaboraciones que a veces es difícil acotar eso y definir un tema concreto en el que queremos trabajar, ¿no? Solo tengo buenas palabras, la verdad, para definir esa colaboración. ¿Y tú lo ves de la misma manera, Lorenzo? Las relaciones... Pues solamente falta comentar que el Reino Unido es el segundo destino favorito de los científicos españoles cuando se van al exterior, siendo el primero Estados Unidos y el tercero Alemania, el cuarto Francia. Y luego aparte, pues que la Universidad Politécnica de Valencia, que nos está acogiendo hoy, pues sobresale en colaboración científica en ciencia de materiales, en ciencias de la computación, en ingeniería y en ciencias de la decisión. Así que, bueno. Okay. Yo estaba interesada en saber qué fuentes de financiación hay ahora mismo vigentes que soporten un poco esas colaboraciones entre Inglaterra y España y cómo van a cambiar con el tema del Brexit. O sea, hemos hablado un poco de Horizon 2020, hemos hablado de Marie Curie, pero ¿qué más fuentes de financiación hay a nivel nacional e internacional? ¿Quieres? Pues te diría que la fuente de financiación principal son los programas europeos, has mencionado algunos, hay muchos más. ¿Cómo va a afectar eso con el Brexit? Pues no se sabe. Me gustaría proporcionarte toda la certidumbre del mundo, pero donde estamos ahora mismo es que las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea hemos cerrado la fase 1. En la fase 1 de negociación, una de las cosas que se ha cerrado es que el Reino Unido seguirá participando en los programas europeos hasta 2020, es decir, un poco más allá de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Qué es lo que va a pasar con el FP9, que se llama el siguiente Horizonte 2020? No se sabe, es una de las cosas que todavía están por discutir, pero lo que sí puedo garantizar es que, desde luego, desde el Gobierno británico estamos intentando alcanzar el mejor acuerdo posible, un acuerdo beneficioso para las dos partes. No queremos que el flujo de talento y la colaboración con los socios europeos se interrumpa, con lo cual, bueno, pues vamos a trabajar para encontrar un acuerdo que
que impacten lo mínimo posible en esta colaboración tan excelente que hemos comentado. David. Una pregunta. De cara, sobre todo a la gente joven, ¿no?, que están posiblemente pensando dentro de 1 año, 2 años, 3 años, ¿qué va a ser de mí?, ¿no? Porque estas cosas, cuando uno está en primero, lo siguiente es el segundo, cuando está en segundo, lo siguiente es tercero, pero cuando uno está terminando, pues esto, uno se pone un poco nervioso. A mí me lo preguntan mucho, y me vienen a preguntar, ¿y qué puedo hacer?, ¿no? ¿Qué me recomiendas? Yo os pregunto, ¿qué le recomendaríais a un estudiante que está a punto de terminar su grado, su máster, respecto a su internacionalización? Vete fuera, ya. Sí, no, eso se lo digo yo también a todos. Cuando me lo preguntan, le digo, vete, vamos, es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Pero, ya te tenías que haber ido, tenías que haberle dicho también. No, lo que pasa es que todavía, si pueden, sí que la mayoría, la verdad es que yo creo que está muy concienciado, sobre todo hoy en día, en que bueno, todos los que pueden se van de Promoe, de Erasmus. Lo que pasa es que yo querría que fuesen las 3 opciones que ha comentado Lorenzo, de por voluntad propia las 2 primeras y luego forzados la tercera. Yo preferiría que fuese alguna de las 2 primeras, ¿no? Que no se tengan que ir forzados porque no encuentran acomodo aquí en este país, ¿no? Entonces, un poco esperando que sea porque se van, porque quieren, un poco qué expectativa o por lo menos qué proyección le daríais respecto a si quiere quedarse fuera uno o si luego dice, bueno, yo me quiero ir fuera, pero bueno, la tierra tira, ¿no? Entonces yo quiero volver algún día, ¿no? Entonces, en alguno de esos 2 primeros casos, porque el tercero, si están forzados, pues se van a ver obligados, ¿no? Pero vosotros un poco, ¿cuál sería el panorama que les dibujaríais? En primer lugar, y antes de contestar, a mí me interesaría saber un poco el perfil de los asistentes. ¿En qué? A ver, estudiantes de primero, de segundo, de tercero de grado, o estudiantes de grado en general. ¿Estudiantes de máster? Nosotros, en tercer curso de Ingeniería Biomédica. ¿Vale? Y algunos de segundo, creo que también. ¿Y alguien está haciendo el doctorado? ¿Alguien quiere hacer el doctorado? ¿Alguien sabe lo que es un doctorado? Sí. ¿Y cuántos queréis trabajar en empresa? Bueno, vale. También. Yo tengo una pregunta. No. Pero tengo que contestar a eso, ¿no? Es que podría añadirse que yo vengo de Chile. Vale. Entonces quizá la respuesta Pues mira, también podría... atracción de talento. Es que eso también quería saber eso, pero en base, si sirve de algo saber mi origen Vale. para responder. A ver, Chile, me apunto. Yo creo que en lo de las expectativas profesionales de los estudiantes hay mucho que hay que ponerle responsabilidad al personal docente de la universidad. En el sentido de, hay que preguntarse cómo estamos formando a nuestros graduados, a nuestros estudiantes de máster y a nuestros investigadores predoctorales. ¿Los estamos entrenando para ser como nosotros, es decir, investigadores, o los estamos formando para ser científicos y que sepan que pueden trabajar en investigación académica, en investigación en empresa, en comunicación científica? Pues, sinceramente, o sea, hay que hacer en la propia universidad talleres de orientación profesional, porque es que en un país tan establecido como es el Reino Unido, solo el 3% de los doctores en ciencias, solo el 3% consigue una plaza académica. Y esto se les está diciendo continuamente. Por lo tanto, la gente maneja mejor sus expectativas. Aquí no sé cuál es el porcentaje, pero estoy muy seguro que a todos a los que se doctoran les estamos diciendo, tú no te preocupes, vete 2 años fuera y vuelves con un Nature debajo del brazo y te ponemos la alfombra roja de un Ramón y Cajal y la plaza es tuya. Estamos engañándolos. Por lo tanto, responsabilidad sobre cómo formamos a nuestros investigadores, y dicho sea de paso, yo lo que os diría es que exploréis vuestros intereses personales y profesionales. Haced prácticas en empresas, en laboratorios, para ver, antes de que os graduéis, si eso de la investigación es algo que os gusta o no, si encajáis mejor en una empresa o no, y cosas de esas. Yo, desde
¿Cómo funciona el sistema anglosajón? Y quizá no tanto en un laboratorio, pero cómo funciona de manera general. Y lo que he aprendido trabajando con los anglosajones es que invirtáis en vuestras habilidades, en aquello en lo que sois buenos, porque el conocimiento se adquiere. Puedes tener un conocimiento en una cosa y terminar trabajando en otra, pero lo que siempre va contigo, desde el momento en el que estás en la reunión de vecinos o estás en una reunión de trabajo, son tus habilidades, es lo que tú sabes hacer, en lo que tú eres bueno, en lo que brillas, eso que te vibra por dentro. Se puede aplicar a muchos campos, si no está específicamente definido en ser investigador o ser mecánico, es aplicable a muchos campos, y eso es lo que llevas dentro, ese es tu patrimonio. Eso es lo que cuanto antes descubráis os va a guiar al trabajo que os va a hacer más felices, independientemente de cuál sea vuestro background, vuestra formación y el conocimiento que podáis adquirir. Y apuntar que en cuestión de Chile, Chile es un país que está haciendo una apuesta en diplomacia científica para posicionarse a nivel mundial como un país líder en astrofísica. Sí. Tiene muy buenos grandes telescopios y demás, y está haciendo una apuesta conjunta entre científicos y diplomáticos en ese sentido. Sí, en base a lo anterior, por ejemplo, yo estoy en 5º año de Ingeniería en Alimentos en mi país, y a mí me encantaría seguir con un máster y un doctorado, porque se da, y por lo menos en mi universidad está bien posicionada en lo que es esa área. El problema es que no hay posibilidades de trabajo después de eso, porque si bien se está trabajando en apoyar el tema de investigación, es muy bajo. Y hay muchos profesionales que tienen doctorado que no tienen trabajo y no tienen lugar donde trabajar, no tienen apoyo financiero. No sé cuál sería como el apoyo y los obstáculos que podría ser para un trabajador con un doctorado, con un máster, para poder venir a trabajar acá a la Unión Europea. Bueno, puedes barajar también la posibilidad de realizar un doctorado industrial, que estas modalidades se están empezando a proliferar a nivel nacional y a nivel de comunidades autónomas. ¿Cómo es eso industrial? Doctorado industrial. Tú haces la tesis en una empresa, adscrito también a una universidad, porque al fin y al cabo tienes que leer la tesis en una institución docente, pero estás desarrollando la investigación en una empresa en tu día a día. A ver, yo tampoco soy de los que dirían, vete ya, vete cuando te lo pida el cuerpo y si es que te lo pide. Porque aquí hay centros de investigación muy buenos y que no tienen nada que envidiar a otros centros en Reino Unido, de verdad. Yo hice la tesis en el CENIO y de verdad he estado en otros 3 laboratorios y como las instalaciones y el ecosistema del CENIO no lo he vuelto a encontrar. Pues estoy seguro que existen centros de investigación de alimentos. Me viene a la cabeza INDEA Alimentación o INDEA Nutrición en la Comunidad de Madrid, que a lo mejor es competitivo y con el que puedes conseguir una de esos contratos difíciles de conseguir porque necesitas buenas notas y un buen proyecto. Pero si eso es lo que realmente quieres hacer, inténtalo. Yo te diría que estás en un momento muy temprano, que un poco impossible is nothing, o sea, que pienses qué es lo que tú quieres. Si donde tú quieres y lo que a ti te pide el cuerpo, como decía Lorenzo, es ese máster y hacer un doctorado, haz el máster y el doctorado por encima, maneja tus expectativas, ¿no? Pero haz el máster y el doctorado por encima de que te hayan dicho o creas que vas a tener tal o cual posibilidad profesional, ¿no? Nadie llega, no, la gente llega. La gente se hace estrella de Hollywood, la gente es el mejor cardiólogo del mundo, alguien llega, la gente llega. A lo mejor no llegas de la manera que tú pensaste que llegarías, pero a lo mejor llegas. ¿Quién te va a decir a ti que no llegues? ¿Por qué no vas a llegar? Indistintamente, es que también a veces puedes... O sea, yo hace 3-4 años quería ser Javier Benítez. Es decir, de verdad, quería ser director de un grupo de investigación, a lo mejor asesor para alguna fundación, moderar este tipo de debates y tal, ¿no? Y de repente, pues la vida me marcó otro camino.
y mis intereses personales y profesionales fueron diferentes. Y es que yo no sé tampoco dónde voy a estar dentro de 4 años. Por lo tanto, lo que hay que hacer es intentar vivir lo mejor posible el momento, conociéndote a ti misma. Yo creo que de esta mini parte de la discusión, creo que hay dos conceptos muy buenos. Uno es el que ha transmitido Sara, que realmente no te puedes detener diciendo, bueno, es que como no hay trabajo, tal, pues me quedo o no continúo. O sea, hay que seguir porque la gente buena termina, y con un poquito de suerte también hay todo, hay que decirlo, termina situándose y colocándose, eso es verdad. Y lo segundo es la parte, digamos, un poco opuesta, es la necesidad de tener una información clara y adecuada de cuáles son las posibilidades a lo largo de la carrera, tener esa información para saber cuáles son las posibilidades a la hora de terminar la carrera. Ese 3% de doctores que encuentran un trabajo en el Reino Unido o una plaza académica. Una plaza académica o ese 0,5% que a lo mejor puede ser en España, no lo sé. Pero es verdad, esas son dos puntos en los que habría que incidir, y uno que le corresponde más a la parte académica, en este caso David en representación del vicerrector, ¿no? O sea, pero Javier, es una cuestión de número. Al año se doctoran 12.000 doctores en España y hay 122.000 científicos trabajando a tiempo completo en España. Haced las cuentas. O se nos jubilan 12.000 también al año, que no lo sé, no tengo ese dato. O sea, y sí, con mayor financiación la cosa mejoraría. Nadie lo va a negar. No lo puedo negar. Hola, bueno, muchas gracias por la charla. La mesa está virando bastante el tema de conversación, entonces tenemos un montón de dudas de muchos temas muy amplios. Lo que estaba diciendo, bueno, tú, vale, que, bueno, por ejemplo, yo soy estudiante de biotecnología, estoy en el último año. Entonces es eso, cuando estás primero, segundo, tercero, casi que lo ves todo como muy lejos, llega cuarto y empiezas, madre mía, ¿qué hago el año que viene? ¿A dónde me voy? Me quedo, oferta de másteres en Valencia, pero quiero hacer un máster, y si me meto un doctorado directamente en Reino Unido o en Estados Unidos, ¿y qué becas puedo pedir? Porque claro, al final muchas veces tienes que pagar unas fees que son suprahumanas, que no las puede pagar nadie. Y bueno, tenemos muchas dudas porque no sabemos realmente, o sea, no sé si hay algún representante de la universidad aquí tampoco, pero lo que decías tú, Sara, de que tenemos que potenciar nuestras habilidades, lo que de verdad se nos da bien, etcétera, etcétera. Siento que muchas veces en la universidad no se nos orienta bien en temas que no son estrictamente académicos. O sea, no sabemos realmente qué hay después. O sea, tú te centras en aprender, bueno, en sacar un examen y qué hay después. O sea, luego hay un abismo, ¿qué va a ser de mí? ¿Me voy a poner en la cola del paro toda la vida? En plan, ¿qué se me da bien? No tenemos ese tiempo, esa formación, a lo mejor que nos dejen a nosotros ver realmente qué habilidades sociales podemos tener o qué es lo que nos gusta. No tenemos esa orientación y no sé realmente dónde la podemos conseguir, porque aquí no, por ahora. Tú sabes lo que te gusta desde hace muchísimo tiempo. Tú sabes lo que te gusta, no sé, piensa en las cosas que hacías cuando eras pequeña. Cuando yo era pequeña montaba programas de radio en mi casa. Se me ha caído esto. A mí me gusta comunicar, por ejemplo. Eso no ha definido mi carrera, pero siempre he sabido que me gustaba comunicar. Lo que a ti te gusta, lo que te hace vibrar, en lo que tú te sientes segura, es ese momento en el que tu corazón y tu cerebro van alineados. Uno siempre tiene un montón de voces en su cabeza. Siempre hay una voz que es tu cerebro, que muchas veces te boicotea, y hay otra que es tu corazón. Hay un momento en tu vida diaria y en las cosas que haces en las que tu corazón y tu cerebro están alineados y tu corazón le está dando gasolina a tu cerebro para hacer lo que tiene que hacer. Eso lo sabes, no sé qué edad tienes, pero lo sabes y lo tienes dentro. Ahora, estaría muy bien que tu trabajo, simplemente porque el trabajo, cuando te gusta tu trabajo, es muy gratificante y porque se basan muchas horas al día en un trabajo, que tu trabajo conjugara tu formación académica con las cosas que se te dan bien. Eso sería tu situación ideal. El Ikigai, que se llama. Sí. Entonces, ¿que la universidad no te lo ofrece? Muévete.
No te lo ofrece. Tienes una universidad fenomenal que te está ofreciendo una charla como esta, que como decía Lorenzo, desde luego yo cuando estudié no la tenía o no le hice ni caso, que a lo mejor también estaba por ahí. Muévete, vete fuera, vete a charlas, entra en las redes sociales, lee libros, habla con todo el mundo. Si no sabes si quieres hacer un doctorado o no, prueba 6 meses en un laboratorio, solicita una beca. No sé, prueba, no tienes por qué definir tu futuro ahora, no tienes por qué decidir si quieres trabajar en Iberdrola o en el laboratorio de investigación. Prueba, no pasa nada, prueba y falla. Sé científica y prueba y error, ¿no? Yo otra cosa que sugeriría es que no te acomodes. Sal de tu zona de confort, porque al salir de tu zona de confort es cuando existe el aprendizaje, cuando adquieres nuevas habilidades, cuando haces nuevos amigos. Ve a entornos donde no suelas ir, porque vas a conocer a gente que te pueden contar sus perspectivas, sus experiencias, y con ello te vas a ir enriqueciendo. Yo si volviera al pasado, pues a lo mejor habría hecho un año de Erasmus, que no lo hice. La carrera y la tesis fue en la misma ciudad, en Madrid. No estoy arrepentido, pero pues, miraba con envidia a mis amigos que venían de Salamanca o de Badajoz y estaban teniendo... ¿no? Pero no, ellos estaban viviendo otras experiencias que yo me estaba perdiendo porque vivía en la misma ciudad en la que he nacido. Claro, ahí es donde muchas veces viene también un poco el dilema, porque yo, por ejemplo, por mi forma de ser, más o menos llevo haciendo lo que tú dices, en la que he podido irme de Erasmus, me he ido al país más lejos que hubiera dentro de Europa, donde más pudiera salir de mi zona de confort y la cultura fuera completamente distinta. Y entonces ahora para el máster digo, me voy fuera, no me quedo aquí, me voy a hacer el máster a otro sitio y a ver qué es de mi vida. Pero luego tienes esa otra opinión, que de normal suelen ser blanco y negro, que siempre hay alguien que te dice, hombre, pero es que te vas tanto de aquí para allá, 6 meses aquí, 1 año allá, luego no vas a encontrar trabajo, porque claro, no conoces a nadie lo suficiente. Siempre te dicen, haz el TFG en un labo, ya vas siendo amigos de ellos, luego haces el TFM, te enganchan para el doctorado, luego empiezas con un contrato de técnico de laboratorio y digo, bueno, pero es que yo no quiero eso, ¿me entiendes? A mí esa práctica no me gusta. Ya, bueno, pero es lo que dice mucha gente, quiero decir, y no es la primera vez que me lo han contado y digo, es que yo no quiero vivir así, o sea, no. Y quizás por eso también estamos donde estamos como país. No sé, yo creo que si intentas hacer un sudoku o hay una matriz con todas las opiniones que te dan y ponerlas todas encima de la mesa y sacar la media y que eso te dé si te tienes que ir a Edimburgo o a Salamanca, no te va a funcionar. Ni con esta decisión ni con ninguna en la vida. Y te diría lo mismo que a tu compañera de Chile, es como, si no tienes claro cuál es tu siguiente paso, piensa qué te apetece. Por encima de lo que ese paso se supone que dicen otros que te va a dar, ¿qué te apetece a ti? ¿Te apetece irte fuera? Vete fuera. ¿Te apetece ir a Salamanca? Ve a Salamanca. Nadie te va a decir qué es lo que es mejor o peor para tu trabajo. Yo, si no hubiera tomado las decisiones que he tomado, de las cuales muchas me arrepiento, no estaría donde estoy. Y estoy en un sitio que me gusta y en el que me siento muy bien. A lo mejor si volviera atrás tomaría otras decisiones y ahora no estaría aquí sentada. Pero desde luego yo creo que si miras hacia atrás, lo único que te va a proporcionar tranquilidad es pensar, yo hice en ese momento lo que quería hacer. ¿Y dónde te va a llevar eso? Es que no lo sabes ni tú ni nadie. O sea, que piensa, ¿qué te apetece? Piensa qué te apetece. Volviendo un poco al tema de la charla, quería preguntar sobre... Bueno, esto también... Bueno, es muy interesante. No, pero esto es política científica también un poco, ¿eh? ¿Cómo formamos nuestros recursos humanos? Quería preguntar, son 3 preguntas. ¿El diplomático científico, el asesor, llegará algún día a tener el estatuto de diplomático en una embajada? ¿O ese estatuto se deja más para el propio diplomático que se encarga allí, o el cónsul o el embajador? La segunda es, en Reino Unido, ya que la cultura de diplomacia científica es tan amplia, los propios partidos, el Partido Laboralista o el Conservador, etcétera, ¿tienen sus propios gabinetes de asesoramiento científico o lo dejan más para el gobierno? Y por último, hemos hablado del salto de ser un científico a ser un diplomático, a llevar asesoramiento, estar agregado a una embajada. ¿Cómo es ese salto
¿Y qué nos recomendáis a la gente que quiere buscar algo aparte de la propia investigación de la propia universidad? Muchas gracias. Vale, no sé si he cogido las 3 preguntas. La primera era el cargo de diplomático, ¿no? Yo te cuento cómo es en las embajadas británicas. En las embajadas británicas, en general, el número de diplomáticos es cada vez menor, sobre todo en un contexto, pues, por ejemplo, en Europa, donde no hay una situación de crisis. Seguro que en embajadas en Irán o en otros sitios hay un mayor número de diplomáticos. Para nosotros, un diplomático es una persona que trabaja para el gobierno británico y que mantiene su contrato con el gobierno británico basado en Reino Unido y se le desplaza al país donde está. Eso es un gasto enorme para el gobierno británico y para cualquier gobierno. Los contratos de diplomáticos o las situaciones diplomáticas vienen asociadas con, bueno, pues una serie de derechos adquiridos durante un montón de tiempo en el que, bueno, pues el sueldo es más alto porque estás desplazado. Hay una serie de derechos como los colegios de tus hijos, los seguros médicos, el alquiler de la casa en la que vives. Es un valor que el gobierno británico pone en un sitio y que cuesta mucho dinero al gobierno. Con lo cual se intenta, y eso es cada vez más así, que solo estén cubriendo puestos en los que de verdad se necesite una persona que venga desde Londres para cubrir ese puesto. En los puestos de ciencia, pues durante tiempo y en determinadas embajadas, y cuando empieza el asesoramiento científico o la diplomacia científica en embajadas fuera, lo cubren diplomáticos, más bien se añade ciencia a la cartera de determinados diplomáticos, como podían ser los diplomáticos que cubrían educación o cultura o agricultura o lo que fuera, ¿no? Como es la situación ahora, es que todos los agregados de ciencia que estamos en los países somos personal local. Yo soy española, no tengo ningún vínculo con el Reino Unido, no tengo familia en Reino Unido, ni siquiera he vivido un periodo largo de mi vida en Reino Unido y tengo un contrato español. Pero el Reino Unido decide, el gobierno británico decide que es más importante el background que yo llevo, que yo traigo y las habilidades que yo traigo y la experiencia que yo traigo que yo venga del gobierno, ¿no? Dicho esto, nosotros, por ejemplo, como funcionamos dentro de Europa, la red de agregados en las embajadas dentro de Europa, es que hay lo que nosotros denominamos managers locales o regionales que están en Berlín, en París y en Estocolmo, y entre ellos 3 pues lo que hacen es que manejan toda la red europea. Es decir, mi jefe directo se sienta en la embajada británica en París y es al que yo reporto. Y es el que se asegura de que lo que yo hago en Madrid y mi plan, mi estrategia para los próximos 4 años va en consonancia con lo que mis compañeras en Francia, en Italia, en los Países Bajos, en Estocolmo, en Suecia, etcétera, hacen, ¿no? Y que ese plan global para Europa en ciencia e innovación está en consonancia con lo que dicta el Ministerio de Ciencia británico y el Ministerio de Exteriores. Y esas personas sí son diplomáticos. Entonces, mi jefe directo por encima es un diplomático y cubre ciencia en París y es el jefe de, pues yo cubro España y Portugal, y él también es el jefe de las personas que están en Italia, de todas las que están en Francia y todas las que están en los Países Bajos. Perdona, Sara, ¿no pueden surgir conflictos a corto o medio plazo entre la figura de ese asesor científico y los diplomáticos de carrera? Es decir, tú dices ya que ese coordinador es diplomático, ¿no? ¿No irán copando esos puestos de asesores científicos, diplomáticos, que se vayan especializando en ciencia? ¿Qué quieres decir? No entiendo la pregunta. Sí, que si no va a haber... Aquí en España ha habido muchos años conflictos entre, no sé, biólogos y médicos por determinadas actividades. No, están en niveles completamente distintos. El nivel de asesor científico que estaba al lado de un ministro es un señor que son investigadores, uno de los mejores investigadores británicos. Todos son figuras absolutamente reconocidas de la ciencia británica y son investigadores. Y siempre lo han sido. No es una figura política, no es un diplomático. Mi jefe en París es un diplomático de carrera, es un señor que trabaja en el Ministerio de Exteriores y hoy cubre ciencia y mañana está en la Embajada Británica en Berlín y cubre comunicación o cubre otra cosa. No se le requiere un background científico para cubrir ese puesto, con lo cual nunca van a entrar en conflicto porque uno
uno vive en un mundo completamente distinto y son rangos distintos. El asesor científico jefe tiene un rango político durante esos 4 años bastante alto. Mi jefe en París es un grado diplomático alto solo dentro del contexto del Ministerio de Exteriores y el grado que tiene la carrera diplomática dentro del cuerpo diplomático británico. No sé si respondo a tu pregunta. Sí. De todas maneras, hay que decir que cada país tiene un modelo diferente. Por ejemplo, Francia lo que hace es enviar representantes del CNRS, que es el CSIC, pues los envía afuera, y otros centros estatales pues los envía como embajadores científicos suyos. Y a veces pues tienen el contacto del día a día con la embajada, y otras veces pues cuando la consejería no está dentro de la embajada pues no es tan asiduo. El modelo británico es más libre en el sentido de que bueno, pues pueden contratar a gente como Sara, que no es una científica de una universidad, de University College London, por ejemplo. Dicho eso, es pues que cada país va explorando y experimentando sus dinámicas. Sí que es verdad que en algún momento puede haber tensiones de competencias o no entre el científico diplomático, pero que tiene que surgir la confianza entre ambos, porque yo, por ejemplo, yo no soy diplomático y aprendo un montón cuando trabajo al lado del diplomático, pues sobre cómo es la negociación en una mesa, cómo hay que vigilar el lenguaje de lo que está escrito y luego vas a leer. Yo a veces improviso mucho. Bueno, pues los diplomáticos no dejan casi nada a la improvisación, lo tienen todo muy bien escrito. Discrepo enérgicamente. ¿Sí? Bueno, yo creo que son magos de la improvisación. Sí, pero sus discursos están habitualmente muy bien escritos, ¿no? Y a menudo digo, mira, el científico siempre va con un PowerPoint y el diplomático va con un discurso súper bien elaborado. Pero es verdad que improvisan muy bien en el cara a cara. En Reino Unido, sí, los partidos tienen sus propios gabinetes de investigación y de asesoramiento científico. Lo que pasa que a veces pues tienen sus sesgos ideológicos dentro de la evidencia que muestran, ¿vale? Por eso la necesidad de que exista un asesoramiento científico independiente sin afiliación política alguna. Y consejos sobre cómo pasar a esta característica, pues no sé cómo fue el caso de Sara, pero el mío pues fue mucho por implicarme en asociaciones científicas, por ir a programas de formación como el Royal Society Pairing Scheme, donde me emparejaron durante una semana con un diputado británico y aprendí cómo era trabajar en Westminster. Y eso, leer mucho sobre políticas científicas del país al que vas a ir destinado o al que te interesa, y conocerte a ti mismo. Yo entré a trabajar en la Embajada Británica por una oferta de trabajo normal y corriente que publicaron en el periódico. Me presenté a la entrevista de trabajo y me cogieron. Te diría que agregados científicos en las embajadas no hay muchos, pero hay un montón de trabajos muy parecidos y en la misma línea. Hay un montón de gestión científica, hay un montón de empresas que tienen relaciones institucionales y esa persona tiene un background científico. Hay muchas personas dentro de la comunicación científica que tienen un background científico y luego hacen comunicación. Hay think tanks, hay foros de debate, hay organizaciones, hay mucha más vida fuera solo del típico trabajo en Endesa, en Iberdrola, o que es fabuloso, y si es lo que queréis hacer, fenomenal. Pero hay un montón de puestos híbridos y cada vez más, yo creo. Los departamentos de relaciones internacionales, de centros de investigación o de universidades, también los departamentos de internacionalización de las empresas, todo lo que tenga que ver con mirar fuera, más allá de las fronteras, encaja. Ok, una última pregunta rápida, un minuto. Era una puntualización que quería hacer cuando Sara estaba hablando sobre el tema de las habilidades, ¿no? Escucharse a sí mismo, etcétera, en lo que tú eres bueno.
Y yo creo que en la cultura inglesa y la sociedad inglesa sí que fomenta mucho eso y de hecho la educación está muy basada en habilidades, ¿no? Sin embargo, aquí en España, y es un poco una llamada también a la responsabilidad de los educadores, es a no enfocar tanto la educación en los conocimientos, que es lo que hacemos mucho aquí en España, sino en las habilidades, que es al final lo que nos mueve, porque al final el conocimiento está en todas partes y lo importante es saber acceder a ese conocimiento, ¿no? Entonces, nada, era una puntualización que quería hacer, que tal vez aquí en España, pues lo que había dicho ella, también ha comentado una estudiante, bueno, yo estudio para un examen, pero luego no sé qué hay más allá de eso, porque nosotros aquí en España lo vemos todo, pues eso, tengo que adquirir este conocimiento, pero es que en realidad lo importante es la habilidad que desarrollas al adquirir el conocimiento, lo que te mueve. Entonces era una puntualización. Vale, nada. Una penúltima pregunta, pues. Y cogiendo lo que ha comentado Lorenzo de cómo gestionamos nuestros recursos humanos, que también es política científica, ¿no? No os he querido cortar antes, pero cuando Sara estaba hablando, yo me veía, porque me pasa al final del primer cuatrimestre y al final del segundo cuatrimestre, tengo un reguero de gente en el despacho y yo hago de coach. Esto es hacer de coach, ¿no? Y entonces iba a cortaros y deciros, ¿os estáis escuchando? Estáis haciendo de coach total, ¿no? Y yo creo un poco que es un poco lo que pasa muchas veces, o es la sensación que me da a mí, esto conforme uno ya va peinando canas, ¿no? Pero va viendo a la gente joven que es un poco lo que necesita, es un poco una guía, ¿no? Que alguien los guíe un poco y que les diga un poco que tú puedes hacer lo que quieras, puedes llegar a hacer lo que quieras, confía en ti, ¿no? Y esa parte de que alguien les guíe, les haga ese de coach, me parece fundamental. Porque no sé si es porque tenemos una especie de complejo de inferioridad, o es porque el sistema nos abruma, o es porque todas las noticias de crisis de uy, ya, ¿qué va a ser de mí? ¿No? Y yo me encuentro todos los años, al final de cada cuatrimestre, pero vamos, es uno tras otro, y a mí no me importa, quiero decir, considero que forma parte de mi trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, yo los acojo y me mandan un correo, quedamos y estamos allí una hora, ¿no? Y te das cuenta que la gente lo que necesita es un poco que los guíes. Más allá del conocimiento, más allá de lo que explicas en clase, más allá de la parte científica o puramente docente, es, no, tío, ¿a ti qué te gusta? Y eso que estaba diciendo Sara, yo digo, coño, por lo menos no me veía tan raro, ¿no? Porque a veces digo que a mí que nadie me oiga, ¿no? Porque esto es puramente psicólogo. Pero creo que muchas veces realmente hace falta. Esa gente necesita, son gente muy buena. Es decir, que yo es que los veo todos los años, las nuevas promociones, y dices que la gente es muy buena, pero necesita que confiar en sí mismo, ¿no? Yo te animaría, David, ¿no? Sí. Hay una práctica que es muy habitual en los países anglosajones y que yo aquí todavía no lo veo mucho, y es los alumni, ¿no? Los grupos de ex-estudiantes. ¿Por qué no montáis en la Universidad Politécnica de Valencia un programa de mentorazgo donde pongáis en contacto a antiguos estudiantes que puedan actuar de mentores a todos estos que están graduándose ahora? Existe. Lo que no sé cómo se gestiona, es decir, no sé si bueno, cuando ha habido algún nosotros está en otro lado. Sí. Bueno, pero porque falta cultura también. Falta un poco una tradición, ¿no? Hay que publicitarlo bien, hay que saber escoger quién tiene que dar este mentorazgo. Las asociaciones de científicos españoles en el exterior están haciendo programas de mentorazgo con investigadores o con estudiantes en España y les están ofreciendo guía. Acudir, llamarlos y decirles... no sé. Es que y son fabulosos, y funciona fenomenal. Es que... Bueno, y no hemos hablado de Brexit. Siento, no hemos hablado. Yo con mis lines aquí preparadas. Dale 2 minutos para el Brexit. No. Hablo mucho de Brexit. No sé, tenemos 1 minuto, 2 minutos. ¿Sí? Que no, vamos, no tengo ningún interés y puede ver fenomenal. Venga, adelante. No, bueno, simplemente que hablaba antes, para los que estéis pensando en Reino Unido como futuro y daros un update de dónde estamos ahora mismo con la negociación. Os decía antes,
hemos pasado a la fase, lo que se denomina la fase 2 de negociaciones. Bueno, pues en esa fase 1 se ha cerrado cosas como, bueno, pues qué es lo que pasa en la frontera entre Irlanda y Irlanda del Norte. Se ha cerrado un poco el presupuesto que el Reino Unido tiene que poner encima de la mesa para dejar la Unión Europea. Se ha cerrado, se ha acordado la protección por encima de todo y como prioridad 1 de los ciudadanos británicos que están en Europa, la protección de los derechos de los ciudadanos británicos en Europa y de los ciudadanos europeos en Reino Unido. Esa es la prioridad número 1, proteger los derechos de esas personas. Nadie les va a dar una patada en el culo para que salgan. El Reino Unido quiere que ese talento se quede en Reino Unido y que, por supuesto, que los ciudadanos británicos que están fuera, si así lo desean, sigan estando fuera. Esa es la prioridad número 1. Y respecto bueno, pues a vuestras posibilidades de aquí a corto plazo, en cuanto a solicitar un Erasmus+, en cuanto a marcharos a hacer una beca a Reino Unido, garantizaros que lo que se ha acordado dentro de esa fase 1 es que hasta 2020 el Reino Unido sigue participando en los programas de financiación europea como un socio más. Y además el Tesoro británico ha garantizado la financiación en caso de que haya cualquier problema, que bueno, pues el presupuesto que se acuerde, que las negociaciones vayan por otro camino en el último momento. El Tesoro británico ha puesto el dinero encima de la mesa para todas esas acciones dentro de los programas de investigación de la Unión Europea. Os diría que hasta 2020 el horizonte está absolutamente claro y en marzo de 2019 el Reino Unido sale de la Unión Europea y empieza el periodo de implementación, que es lo que se está negociando ahora mismo, pero la libre circulación de personas durante ese periodo de implementación es lo que se está negociando y lo que se quiere acordar, de tal manera que tengamos tiempo suficiente como para establecer un sistema ágil, fácil y que no constituya una barrera psicológica para nadie para el flujo de personas entre el Reino Unido y la Unión Europea. Pues muchísimas gracias, Sara. Yo creo que esta mesa ha sido una grata sorpresa para todos y que nos hemos quedado con ganas de continuar charlando y hablando porque quedan 50.000 temas. Nos habíamos dejado hasta el Brexit por el camino, que era lo principal. Nada más, muchas gracias por asistir y que os haya sido de utilidad. Gracias. Chao.